Sean bienvenidos a la meditación de la palabra en esta tarde-noche. El día de hoy vamos a meditar un tema que es muy importante tener información acerca de él en las Sagradas Escrituras. El título del tema es una pregunta. ¿Qué aconseja la Biblia sobre el alcoholismo y qué dice sobre los borrachos? Esa es la pregunta. ¿Qué aconseja la Biblia sobre el alcoholismo y qué dice en específico sobre los borrachos? Y este tema no busca ofender o señalar o discriminar a nadie que esté en esta condición. Al contrario, lo que busca este tema es que conozcamos los pasajes bíblicos que son consejos de Dios que nos van a decir, pues, cuáles son los efectos del consumo excesivo de alcohol en el hombre y qué nos aconseja Dios referente al alcohol, ¿verdad? Y si alguien está atravesando por esta situación de alcoholismo, pues saber qué aconseja Dios y cómo nos puede ayudar ese consejo para dejar esta situación. Bueno, entonces vamos a ver muchas cosas y vamos a aprender muchas este día, porque la Biblia siempre es un libro que para todos los temas tiene un consejo, tiene algo que aportarnos. Dios nos quiere mucho a los humanos que somos su obra y vamos a ver qué nos dice Dios. Voy a empezar por un texto que está en Primera de Corintios capítulo 6. Y bueno, si nosotros no estamos, este tema también es que si nosotros no estamos en esta condición, pues podamos orientar a alguien que puede estar atravesando por esta situación y orientarlo, ¿sí? No veamos de que, ay, es un tema que no es para mí, yo no estoy en esa situación, pero quizá conocemos a alguien que le pueden servir estos pasajes, estos consejos. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces, estos dos pasajes nos hacen ver que hay una serie de conductas, ¿verdad?, en el hombre que le, le van a limitar la entrada al reino de Dios. Cualquiera que esté en estas condiciones, pues dice aquí con claridad que no van a entrar al reino de Dios. Y específicamente, por eso tocamos el, el- la palabra borracho, porque pues está en nuestra versión, en la versión que utilizamos. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de esa palabra, tanto en su traducción que tenemos en la escritura, como las palabras que dan origen a ella. Y cualquiera diría, bueno, pues entonces es una conducta que a Dios no le agrada y que nos hace eh, quedar fuera de ese reino que Dios pues va a establecer por esta conducta que tienen el hombre. Y dice el versículo 11, no desmayemos, ¿verdad? No creamos de que aquí ya se terminó el tema y, uy, pues ya Dios dijo que los borrachos no van a pasar y si yo estoy en esta situación, pues ya no tengo esperanza, ¿no?
Dice el versículo 11, y esto erais algunos, y le está hablando Pablo a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia que estaba en Corinto, dice aquí, y esto erais algunos, o sea, dentro de la congregación de Corinto, pues hubo quienes venían de ser ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes. Pero cuando dice, y esto erais algunos, está diciendo que ya no son, que los que estaban en ese momento en la iglesia habían ya cambiado su conducta. De no tener parte en el reino de Dios, ahora, por haber cambiado esa conducta, dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquellos que estaban en esta condición en Corinto y que creyeron al Evangelio, dejaron esa condición, dice que fueron lavados. Ya hemos hablado que cuando el hombre es lavado delante de Dios es en el bautismo, porque en él somos limpiados y pues se nos retiran las faltas delante de Dios que tenemos. Y somos justificados, somos puestos en una calidad de justos al no tener faltas delante de Él. Bueno, entonces sí vemos que hay una condición que se decía aquí, en la cual ya no entras en el reino, pero después sí hay una esperanza para aquel que estaba en esa condición. Dejar eso y ahora ser lavados y justificados. ¿Cómo se pasa de un estado al otro? De ser, pues como dice nuestra Biblia, alguien que está en el alcoholismo, a ser alguien que es lavado y justificado. Bueno, antes vamos a explicar un poquito acerca del alcohol. El alcohol. El alcohol no es una invención del hombre, algo que alguien pueda decir, es que el hombre es el que tiene la culpa de haber inventado el alcohol. No, el alcohol está en la naturaleza. El alcohol es un producto de la fermentación y la fermentación la realizan unos organismos muy pequeñitos, se llaman microorganismos, que son las levaduras. Las levaduras son microorganismos que transforman los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. De hecho, el alcohol que las levaduras producen, por ejemplo, en las frutas, pues es el alcohol que se llama etanol, ¿sí? Y ustedes pueden ver que las frutas, pues tienen adentro su jugo y este jugo tiene azúcares. Si las levaduras que en muchas ocasiones están en la cáscara de la fruta llegan a entrar, pues entonces se da el proceso de fermentación y la fruta que empieza a madurarse y que hay levadura dentro de ella que penetró, empieza adentro a formarse alcohol. Las levaduras se comen los azúcares de la fruta y los transforman en alcohol y en CO2, en dióxido de carbono. Entonces, el alcohol está en la naturaleza. Es algo que forma parte de los procesos que Dios puso en, en muchos seres vivos, pero también en las frutas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos jugo de piña y le agregamos las cáscaras de la propia piña, pues eso se fermenta y se hace un tepache, lo que conocemos como tepache, ¿verdad? También nosotros podemos pues darnos cuenta que hay algunos cereales, por ejemplo, que se amargan, ¿sí? Que son dulces, pero con el paso del tiempo ese grano se amarga y es que hubo una fermentación. Ahora, cualquiera diría, bueno, entonces la culpa es de las levaduras. ¿Para qué las levaduras producen alcohol? No hubiera alcohólicos si las levaduras no existieran. No.
Fíjense que la levadura produce alcohol, pero también es un como mecanismo de defensa. Es decir, al producir alcohol, con el alcohol, las levaduras matan a otros organismos que son como competencia. Por ejemplo, las bacterias, los microbios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la levadura se protege. Entonces, la levadura está teniendo un mecanismo de protección y dice, bueno, pues si hay bacterias por ahí, pues con el alcohol que yo estoy produciendo, pues por ahí las matamos. Por eso el alcohol lo utilizamos para desinfectar heridas, ¿sí? Porque el alcohol mata, ¿verdad? A los microbios, es un antiséptico y también, pues, destruye a las bacterias. ¿Por qué? Pues porque el alcohol destruye la capa de las células que protegen las células y también disuelve las proteínas, por ejemplo, hasta de virus. ¿Sí? Por eso utilizamos el alcohol para desinfectar, ¿sí? La levadura lo utiliza, pues, para matar microbios, ¿verdad? Y ser y protegerse. Muy bien. También es muy importante darnos cuenta que en el mismo libro bueno, aquí en Mateo, dice Mateo capítulo 9. Veamos que no es lo mismo un jugo de uva recién sacado de la uva a uno que se deja fermentar. Dice el libro de Mateo capítulo 9 versículo 17. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sí? Entonces, cuando es un jugo nuevo, pues no ha producido el dióxido de carbono, ¿sí? Pero si nosotros echamos un vino nuevo y hay producción de dióxido de carbono y empieza a hincharse el recipiente donde lo tenemos, lo va a reventar, ¿sí? Lo va a reventar porque el producto de esa fermentación es que deja de ser dulcecito para hacerse agrio, como el alcohol, y aparte produce gas, ¿sí? Entonces no es lo mismo un vino nuevo que un vino viejo. El vino nuevo está dulce y el vino viejo, que ya pasó por una fermentación, ya tiene alcohol y ya tiene CO2. Bueno, y el hombre, tomando, por ejemplo, una bebida alcohólica que ya tiene alcohol, pues el alcohol se absorbe rápidamente en el estómago, en el intestino, se va al torrente sanguíneo y resulta que esta sustancia tiene efectos en el sistema nervioso. Deprime, es un depresor del sistema nervioso, en algunos casos da somnolencia, altera el equilibrio, por eso vemos que alguien cuando ha tomado mucho alcohol, pues su equilibrio no es muy bueno. Hay lentitud en los reflejos, ¿sí? Nuestros reflejos que tenemos se vuelven más lentos. Aumenta la secreción de jugos gástricos, por eso alguien que toma alcohol le da gastritis, ¿sí? También hace que el riñón produzca más orina de lo normal y esto deshidrata. Entonces, alguien que ha tomado mucho alcohol, ¿sí? Una bebida alcohólica, se siente todavía con sed y quiere tomar más y más y más agua. Bueno, porque el alcohol deshidrata a la persona, hace que orine mucho. También provoca latidos irregulares en el corazón, puede originar problemas cardíacos, eleva la presión arterial, daña al hígado produciendo, bueno, lo que conocemos como cirrosis, ¿verdad? Si su consumo es muy frecuente. El alcohol daña al cerebro pidiéndole o teniendo antojo de sabores intensos como los picantes. Ya ven que hay ocasiones aquí en México, por ejemplo, una persona que ha consumido mucho alcohol, pues hay ocasiones que quiere probar, por ejemplo, algo muy picoso. Y es porque el alcohol engaña a nuestro cerebro y le pide sabores intensos y picantes.
Eso todavía complica más la gastritis que pueda tener un alcohólico, porque si de por sí ya en el estómago hay muchos ácidos que se produjeron por el alcohol, ahora le metes más chile y es más ácido y se vuelve una gastritis más intensa. Bueno, también el alcohol aturde la parte razonativa del hombre y entorpece su juicio. El alcohol también hace que algunos se pongan muy alegres, otros se pongan muy tristes, ¿verdad? No, no es la misma reacción en todos. Que se olviden, algunos dicen, pues el alcohol hace que me olvide de mis problemas y por eso lo llegan a consumir. O simplemente es un placer tomar alcohol porque me relaja la mente y el cuerpo. Bueno, pues vamos a empezar a aclarar. La palabra borracho viene de una palabra catalana que es borracha. Y borracha se le llama a una bota de vino, es decir, a un recipiente que contiene vino, en catalán se llama borracha. Aquel que ha bebido mucho se le llama borracho, pero por esta palabra, ¿verdad? Que viene del catalán y que viene hasta nuestro idioma, ¿sí? Entonces, un borracho, pues es aquel que ha tomado, pues, de la borracha, ¿sí? De esa bota de vino. Y también tenemos la palabra que utilizamos mucho para referirnos a alguien que está alcoholizado, la palabra ebrio. La palabra ebrio viene del latín ebrius, que quiere decir lleno de bebida alcohólica. ¿Sí? Una persona que está lleno de bebida alcohólica o intoxicado por el alcohol. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. En la escritura vamos a encontrar pasajes que nos van a ir orientando acerca del consumo del alcohol. Dice el libro de Levítico, ahora sí ya que aclaramos un poquito acerca del alcohol, la parte material y entender por qué un borracho le da mucha sed, por qué tiene gastritis, por qué anda en desequilibrio, bueno, pues porque está alterando su sistema nervioso. Dice Levítico capítulo 10, versículo 9. Ahora sí vamos al consejo que Dios nos da. Dice así, Levítico 10, 9. Vamos a... Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo. Esto se lo está diciendo Dios a Aarón y a sus hijos que iban a ser sacerdotes y que iban a dar un servicio. Entonces dice, cuando ustedes entren a dar servicio a Dios en el tabernáculo, dice, no vas a beber vino ni sidra. ¿A qué vino se refiere aquí? A un vino fermentado, ¿verdad? A uno que tiene alcohol. Y también la sidra, nosotros sabemos que se está refiriendo a un producto fermentado. Dice, cuando hubieres de entrar en el tabernáculo del testimonio, y aquí Dios les dice, porque no muráis. O sea, a Dios no le gusta que prestes un servicio a Él en ese estado, ¿sí? Porque el servicio a Dios requiere de que estés consciente, de que tengas buen juicio, de que tus sentidos no estén entorpecidos, de que no estés lento en tu funcionamiento. Ya dijimos que en un estado alcoholizado, los reflejos se vuelven más lentos, se vuelve la persona más torpe para caminar, ¿sí? No distingue a veces la realidad. Hay muchos que en ese estado pues andan abrazando postes y diciéndole que son muy bellos. Y pues alguien diría, ah, caray, pues eso no está muy cuerdo que digamos. A Dios no le gusta que una persona en este estado le sirva. Y le dice y le advierte, si tú entras en este estado, vas a morir. Dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Pero ¿por qué le dice esto? Dice, y para poder discernir, versículo 10 entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, una persona en estado de alcoholizado puede distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo. No puede. Entonces, a Dios, que Él procura que el hombre se aparte del mal,
pues dice, tú no puedes distinguir qué es santo y qué no es santo, qué es limpio y qué no es limpio. Dice, en ese estado, no. Y además, en ese estado no puedes hacer lo siguiente, dice el versículo 11, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos de Jehová, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, yo creo que si vemos entrar a un profesor en estado alcoholizado, pues vamos a ver que lo que está diciendo, pues no es a veces muy coherente, ¿sí? Y que no va a poder impartir su clase como debiera. Entonces, como los sacerdotes tenían la tarea de enseñar al pueblo, Dios les dice, en ese estado no lo vas a poder hacer. Dice el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 6. Jeremías 35, versículo 6. Dice así. Voy a leer desde el uno. Palabra que fue a Jeremías de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los rechabitas. Vamos a ver ahorita quiénes eran los rechabitas. Y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en una de las cámaras, y dales a beber vino. Los rechabitas eran descendientes de los sacerdotes, y le dice Dios a Jeremías que los mete en una cámara para ofrecerles vino. Cualquiera diría, pues no, que acabamos de leer que no deben de hacerlo. Esto era una prueba para ellos. Dice el versículo 3. Tomé entonces a Asanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, y a todos los hijos y toda la familia de los rechabitas, y metílos en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Masías, hijo de Sayún, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los rechabitas tazas y copas llenas de vino y díjeles, bebed vino. ¿Qué vino es este? Fermentado, dice. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos mandó, diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Entonces ellos se apegaban, sabían que tenían que servir a Dios y aunque vieron ahí las copas de vino que a alguien le pudieron haber sido atractivas, pues no las tomaron, y menos en la casa de Dios, ¿sí? Estaban en servicio, estaban haciendo su labor. Entonces dice, no vamos a tomar. Nos dieron esta orden y la vamos a seguir. Dice el libro de Tito, por si alguien piensa que estos mandatos en el servicio a Dios solo eran para el pasado, dice Tito capítulo 1 versículo 7, porque es menester que el obispo es aquel que está vigilando, que está vigilante de almas, dice, sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, y dice, no amador del vino. O sea, que alguien que sirve a Dios no debe de ser amador de vino, porque en el servicio a Dios, pues necesitas estar cuerdo, consciente, para que distingas lo que es santo y lo que no es santo. Dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Versículo 2. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, y dice el versículo 3, no amador del vino, no heridor, no codicioso. Entonces, aquel que pues cae en el alcoholismo es porque ama constantemente pues la bebida que contiene el alcohol, ¿sí?
dice en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 4. Imaginemos que alguien que se dedica a gobernar un país o a hacer juicios, pues llega borracho, dice la Biblia. Proverbios 31:4. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes, ¿qué? La cerveza. Bueno, y cualquiera diría, pero yo ni soy rey, ni soy príncipe, entonces este pasaje a mí no me aplica. Este pasaje lo que está haciendo ver es que cuando tú eh, tengas como responsabilidad realizar funciones de dirección, de juicio, pues no lo puedes hacer en ese estado, ¿sí? Este pasaje no está diciendo que el rey nunca pueda tomar vino. Vamos a encontrar en la Biblia muchos pasajes en donde los reyes en las comidas, así como tomaban agua, tomaban también vino y podía ser vino nuevo o podía ser vino fermentado. Pero aquí este pasaje no está diciendo que los reyes nunca en su vida van a probarlo, ni tampoco algún juez. No, está diciendo que cuando seas o lleves esas funciones, no puedes estar en ese estado. Dice el versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes estar en ese estado? No sea que bebiendo olviden, ¿qué? ¿De qué se puede alguien olvidar? De la ley. Entonces, una persona que cae en alcoholismo con mucha facilidad se olvida de la ley. ¿De cuál ley? ¿De la ley de tránsito? No, de la ley de Dios. Y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Entonces vienen ante un juez a encontrar justicia, que él haga un juicio con respecto a la ley, pero se olvida el juez de la ley, se olvida de aplicarla y hace un mal juicio. Entonces en ese estado no puedes hacerlo. Y como los sacerdotes también llevaban juicios del pueblo, pues no podían en este estado estar. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 21. Ezequiel 44:21. Y ninguno de los sacerdotes beberá vino, y aquí no dice nunca en su vida, no dice eso. Dice, cuando hubieren de entrar en el atrio interior. Sí debemos de empezar a hacer distinción y además hacer ver que en la Biblia se habla de que si alguien ama mucho la bebida, pues cae en el alcoholismo. La ley de Dios, hermanos, debemos de darnos cuenta que la ley de Dios lo que prohíbe son excesos. Miren, voy a poner un ejemplo. La ley o Dios prohíbe el sexo. Dios no prohíbe el sexo, o sea, tener relaciones sexuales no las prohíbe Dios. Prohíbe tenerlas fuera del matrimonio. Prohíbe tenerlas en exceso, es decir, que tengas tu compañera y aparte busques a alguien más. Pues eso es buscarlo en exceso, ¿verdad? Prohíbe, por ejemplo, la prostitución, que es un exceso en, en ese deseo sexual. También prohíbe la fornicación, prohíbe la homosexualidad, prohíbe la zoofilia. Vean que Dios lo que prohíbe son excesos. ¿Por qué a veces un hombre busca a otro hombre en vez de buscar a la mujer? Pues porque es un exceso. Ya Dios te permitió, te permite tener relaciones con una mujer. Eso es lo correcto. Pero el hombre siempre busca salirse de lo natural, de lo normal, de lo establecido por Dios y caer en un exceso. Entonces Dios prohíbe los excesos. Otro ejemplo, ¿Dios prohíbe comer? No, al contrario, pues le dijo a Adán y a Eva, de todo lo que hay aquí, frutos, se te da para comer. ¿Pero qué prohíbe Dios? Prohíbe la glotonería, el exceso, ¿verdad? El exceso de ese deseo. Dios prohíbe
por ejemplo, tomar el jugo de la uva, el jugo de alguna fruta? No. Lo que Dios prohíbe es que consumas jugos en estado de fermentación que lleguen a producirte un estado en donde te olvides de la ley. Eso sí lo prohíbe Dios. Entonces Dios prohíbe excesos. Cuando se consume algo en exceso, se llega a la adicción. ¿Qué es la adicción? Es un consumo originado por una necesidad que no se controla. Es decir, aquella persona que desea esta sustancia, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del alcohol, pues es tal su deseo y su necesidad que pierde su voluntad, ¿sí? Y es cuando decimos, esta persona está dominada por el alcohol. Esa es la adicción. Por ejemplo, miren, hay adicciones así como la adicción al alcohol es el alcoholismo. ¿Cómo se llama la adicción, por ejemplo, a la nicotina? Tabaquismo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la adicción al sexo? Se llama nifómano, ¿sí? Alguien que tiene la adicción al sexo, una necesidad muy grande. El consumo en exceso de alguna cosa daña nuestro cuerpo y daña nuestros sentidos y nuestro razonamiento. Por eso Dios que nos formó prohíbe esos estados, porque te estás dañando tú mismo. Y Dios sabe cómo funcionas. Dios te hizo. El alcohol se considera un estupefaciente, es decir, una sustancia que deprime el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces te estás alterando tú mismo. Y bueno, estamos hablando ahorita de excesos, ¿verdad? De excesos, porque alguien pudiera decir, hermano, pues yo dejé un jugo de piña. No me lo comí ese día, pasaron días y me lo comí, estaba más amargo. Y ahorita, con lo que se está explicando, entiendo que ya se estaba fermentando y tenía alcohol, y entonces ya pequé delante de Dios. No, no es así. Esa cantidad que alguien puede tomar en alguna fruta fermentada, algún fruto, pues no lo lleva a un estado, por ejemplo, de inconsciencia o un estado de letargamiento. No, no, no es así. Bueno, la misma Biblia dice en el libro de Proverbios 31, Proverbios 31, dice el versículo 6, dad la cerveza al desfallecido, el vino a los de amargo ánimo. ¿Por qué se le da vino a alguien que tiene un ánimo amargo o está pasando por una situación de tristeza? Pues porque el vino altera tu tus sentidos, te relaja, ¿verdad? Si alguien está muy alterado, lo relaja y también hace que olvide algunas de sus penas. Entonces aquí el mismo pasaje dice, dad la cerveza al desfallecido, el vino a los de amargo, ánimo, dice, versículo 7, beban, y aquí está lo que muchos hacen, y olvídense de sus necesidades y de su miseria no más se acuerdan. Entonces el vino, ¿qué hace? Hace que te olvides, pero te olvidas por un momento, porque los problemas ahí van a seguir. En cuanto dejes de estar alcoholizado, pues los problemas ahí van a estar. Entonces el que hace esto es porque los quiere olvidar, se siente con tanta presión que dice, yo no quiero, tengo muchos problemas en la vida y la salida fácil de ellos es tomar una botella y alcoholizarse, de tal manera que, como dice este pasaje, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. Entonces aquí mismo en la Biblia está escrito que pues hasta altera la memoria, ¿verdad? Te olvidas de esas cosas. Dice el Salmo 104. También el vino, pues que se utiliza en eventos donde hay alegría, pues el uso del vino hace que dé más alegría al hombre. Dice Salmo 104, versículo 15. El vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre.
Este pasaje tenemos que entenderlo, porque hay ocasiones que se toma este pasaje para decir, pues yo quiero estar alegre. Entonces, pues traigan unas buenas botellas. Aquí se menciona vino, pero ahora le cambian por algunas marcas de licores, algunos brandies, y dicen, pues la Biblia dice que eso alegre, y pues yo quiero estar siempre alegre, entonces pues voy a estar siempre borracho. No, este pasaje es un pasaje en el que hay mucha sabiduría. Cuando dice, el vino que alegra el corazón del hombre, yo les hago esta pregunta. Cristo Jesús en la cena, ¿qué les dio a sus discípulos? Vino, que simboliza sus enseñanzas y sus doctrinas. Hay un vino que viene de Dios, ¿sí? Y cuando dice aquí que el vino alegra el corazón del hombre, pues está hablando de esa palabra. Y cuando dice, y el aceite que hace lucir el rostro, nosotros sabemos que en la Biblia el aceite es una representación del Espíritu Santo. Entonces, este texto pues hace alusión a otras cosas, así es que no las tomemos tan material, ¿sí? Este pasaje es un pasaje profundo porque dice, y el pan que sustenta el corazón del hombre, ¿cuál es el pan que sustenta el corazón del hombre? El pan de vida, la palabra de Dios. Entonces este pasaje no lo tomemos tan a la ligera y digamos, y lo ocupemos para mal y digamos, pues como ese pasaje dice que el vino alegra el corazón del hombre y yo quiero estar siempre alegre, pues siempre estoy borracho. No, estaríamos utilizando ese pasaje equivocadamente. El alcohol, ya dijimos que daña nuestro cuerpo, daña nuestra mente, los altera, y dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Estos pasajes debemos de tomarlos muy en cuenta, y si vamos a orientar a alguien que tiene esta problemática, pues estos pasajes dan ayuda, alivio, pero compártanselos cuando no esté alcoholizado, ¿sí? Porque si ustedes le quieren hablar de la palabra de Dios a alguien alcoholizado, pues es como estarle hablando a alguien que no entiende. Sus sentidos no están plenos. Tiene que pasar todo ese estado, desintoxicarse, ¿verdad? Para que puedan estar sus sentidos bien. Entonces, una persona que está alcoholizada, ¿ustedes creen que sirva para realizar alguna actividad, algún trabajo? No, es más, hasta es peligroso, ¿verdad? Si alguien está trabajando con una motosierra, por ejemplo, y en estado alcoholizado, a lo mejor hasta él mismo se llega a dañar. Aquel que está utilizando un martillo y clavos se va a golpear. O sea, no es conveniente. La palabra de Dios también debemos de esperar que esa persona pase ese estado para que se le hable. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, hay veces que nosotros decimos, este cuerpo me pertenece y yo puedo hacer lo que quiera con él. Aquí dice que si tú crees en Dios, vas a entender que tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, que Dios va a habitar en ti y que pues entonces ya no te perteneces a ti mismo. Cuando alguien comprende estas cosas, no va a andar maltratando su cuerpo, ni tampoco le va a andar metiendo litros y litros de alcohol que lo va a dañar. ¿Cómo tratas así el templo de Dios? En vez de que lo cuides, pues resulta que ya lo estás perjudicando. Dice el libro de Esther capítulo 1. Vamos a, hay algunos que pues toman y toman por varios días, ¿verdad? Se desaparecen de sus trabajos, no van a trabajar, apenas si despiertan y ya andan buscando otra vez la botella. En la misma Biblia dice que hay algunos que apenas si despiertan y nuevamente buscan el vino. Bueno, esa situación no es conveniente. Dice Esther 1:1. Y aconteció en los días de Asuero, un rey persa, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias,
que en aquellos días asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susán, capitán del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes. Y cualquiera diría, bueno, pues hizo una comidita invitando a sus príncipes. Pero ¿cuánto duró esa comidita en donde hubo comida y vino? Dice, para mostrar la riqueza de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder por muchos días. ¿Cuánto duró esa comida con bebida? 180 días, o sea, 6 meses. Imagínense si alguien, pues, que le gusta el vino, dice, ay, pues voy a la fiesta del pueblo o voy a tal fiesta porque va a durar 2 días. Ahora imagínense una fiesta que dura 180 días y en donde iba a haber bebida. No, hombre, pues se, en estos festejos había bastante borracho. Y dice el versículo 5, y cumplidos estos días hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, ¿sí? Y les dijo, vénganse ustedes también, al pueblo también, no solamente a los príncipes 6 meses de fiesta, pero al pueblo 7 días de fiesta. No, pues el pueblo se puso también muy contento. Y dice el versículo 7, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. ¿Cuál era el vino real? ¿El vino de uva sin fermentar? No. El vino real era un vino fermentado, que no se había echado a perder, ¿verdad? Era un vino que tenía alcohol. Entonces, imagínense al pueblo con 7 días de bebida gratis. Pues hubo. Entonces, cuando el hombre no se le ponen límites, pues el hombre empieza a tener excesos. Vamos a ver otro caso. Dice Daniel capítulo 5 versículo 1. Y bueno, hay algunos que despilfarran en ese estado, ¿verdad? Toda su quincena, toda su pago mensual, se lo gastan en bebida y luego les da por invitar a otros. Y entonces otros están tomando su trabajo de él. Y aunque tenga su familia con necesidades, pues él y sus amigos están bebiéndose el dinero. Dice Daniel capítulo 5 versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000, dice, bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, vasos que servían a Dios, ahora utilizados para emborrachar a el rey y sus príncipes. Pues esto le molestó a Dios. Y se ve que estaba pues tomado, ¿sí? Eh, Dice el versículo 23, ya cuando estaba borrachito, dice, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, demás de ello a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Esto fue porque estando tomando, pues hubo una mano, ¿verdad? Que escribió en la pared. Y, y cuando vio este Belsasar que una mano de repente se apareció y empezó a escribir en la pared, pues dice el versículo 6. Entonces el rey se demudó de su corazón y sus pensamientos lo turbaron y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una a la otra. Yo creo que hasta lo borrachito como que se le trató de quitar. Bueno, pues el hombre, teniendo excesos, pues comete imprudencias. Miren esta imprudencia.
tan notable. Dice el libro de Mateo capítulo 14. Otro también que se emborrachó. Ya vimos que hubo alguien que invitó a una fiesta, se puso tan alegre que hizo una fiesta de 7 días para el pueblo y empezó a emborrachar a todos. Y también el que vimos ahorita, que se le ocurre traer los vasos que servían en el templo para él ponerse a beber. Pues eso no está bien. Mateo 14 dice el versículo, vamos al versículo 6. Mas celebrándose el día de su nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes y prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida por primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué acostumbraban a hacer los romanos en sus cumpleaños? Excesos, banquetes y tomar vino. En ese estado, pues resulta que Herodes mandó, viéndose seducido por su hijastra, mandó traer la cabeza de Juan el Bautista, es decir, decapitó a un hombre. ¿Se hacen cosas cuerdas en ese estado? No. Dice el libro de Génesis capítulo 9. Vamos a ver que el alcohol también hace que pues se hagan algunas cosas en las cuales se pierde un poquito la vergüenza, ¿verdad? Génesis capítulo 9 dice el versículo 20. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. ¿Cómo estaba? Desnudo. Entonces, pues sí sabemos que hay, cuando alguien se embriaga, pues se desinhibe, ¿sí? En la Biblia dice que hay personas que emborrachan a otros solamente para violarlas o ver su desnudez. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver este pasaje. Eso también está penado en la Biblia, ¿sí? Eh, Hay muchos que a eso se dedican, a emborrachar jovencitas y violarlas o abusar de ellas. ¿Por qué? Pues porque el vino desinhibe a la persona. Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Ay del que da de beber a sus compañeros, que les acerca tu hiel y embriagas para mirar qué, sus desnudeces. Entonces hay algunos que utilizan el alcohol para abusar de otras personas, ¿sí? Porque en el uso, el que está borracho se desinhibe y ni siquiera se acuerda a veces de las cosas que hace. Oye, pues fíjate que ayer en la fiesta tomaste mucho y te empezaste a desvestir. De repente bajaste los pantalones y empezaste a hacer del baño. Estas cosas, pues es por un efecto del estado alcoholizado. Cuando se cae en una adicción, dice el libro de de Joel, libro de Joel, capítulo 3, versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Imagínense qué es tal tu necesidad de alcohol que vendes a un niño o a una hija y la cambias por una botella. Son cosas razonables. Entonces vean cómo el hombre eh, cae en un estado en donde su propia facultad razonativa la empieza a perder. ¿Cómo vas a cambiar a una niña por una botella de vino? Eso no es posible. Dice Deuteronomio 21, cuando también alguien bebe demasiado, empieza a perder la obediencia y más hacia los que le rodean. Dice el versículo 18, 21, 18 de Deuteronomio. Cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. ¿Qué dice? Es glotón y borracho. Nuestra versión dice borracho. En la versión hebrea dice es un bebedor. La palabra ahí es solel huesobe, que quiere decir glotón y bebedor. La palabra sobe es bebedor. Vamos al libro de Oseas capítulo 7. Vamos a ir viendo algunos otros pasajes. Fíjense cómo Dios, que nos conoce, pues va diciéndonos qué cosas hace el alcohol en nosotros, en el humano. Dice Oseas capítulo 7, versículo 15. Y yo, dice Oseas capítulo 7, es el versículo 5. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar, dice, con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Si leemos este pasaje en otras versiones, va a decir que el calor del vino enferma y que empiezan a escarnecer. Y es que sí, ¿verdad? Las personas que toman vino, que se emborrachan, pues llega un momento en que empiezan a decir maldiciones, empiezan a hablar mal de los demás. Dice el capítulo 4 de Oseas, versículo 18. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente sus príncipes, amaron las dádivas, afrenta de ellos. Dice aquí, su bebida se corrompió. En realidad, el vino es algo que corrompe el corazón y va muy de la mano con la prostitución, dice el versículo 11. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Entonces, como te desinhibes con el alcohol, pues hay cosas sexuales que empiezas a hacer que antes no hacías, como prostituirte, ¿sí? Hay ocasiones que alguien alcoholizado puede ver belleza en una mujer que no tiene belleza. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23. Y se da mucho en algunas reuniones en donde hay borrachitos. Oye, compadre, estabas tú eh, mandándole besos a la comadre. ¿Pero cómo? Si no está agraciada. Pues en el estado en el que estabas tú la veías bonita. Dice Proverbios 23:33. Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Sí? Y voy a aprovechar este pasaje para ver varias cosas acerca de el, del alcoholismo. Este pasaje habla mucho del alcoholismo. Dice el versículo 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Oye, ¿qué pasó con toda tu quincena? Pues ya me la gasté. Fíjate que compré tequila, que compré esto, que compré el otro y ya se me fue. ¿Y ahora qué le vas a decir a tus hijos cuando te pidan para la escuela? ¿Alguna necesidad en la familia? ¿Tienes a un enfermo? Ya te lo gastaste. Ya ni medicinas vas a poder comprar. Entonces dice aquí que el que tiene esa costumbre de beber se hace pobre. Y dice el versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino
para los que van buscando la mistura, aquellos que se hacen muy valientes y, no, tú toma cerveza, toma vino, toma, muchos le llaman cruzarse, pero todavía se alcoholizan más, ¿verdad? Dice, no mires el vino cuando rojea, versículo 31, cuando resplandece su color en el vaso, éntrase suavemente. Hay muchos que disfrutan ese momento que pasa el alcohol por la garganta, quemando, porque es lo que hace, ¿verdad? Quema esa sustancia, causa un ardor. Dice, mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio de la mar o como el que está en la punta de un mastelero. Pues nosotros sabemos que el mástil de un barco se hace para un lado y para otro. Pues así es cuando vemos a un borrachito. No se puede ir en línea recta, caminar en derecho. Va haciéndose para un lado, para otro, parece que se cae, abraza la pared, abraza un poste. Así es, dice. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió. ¿Qué hace el alcohol? Apaga tus sentidos. Oye, ese estaba bien borracho y le pegaban y otra vez se paraba. Parece que ni le dolían en el momento. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió. Azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertare, dice, aún lo tornaré a buscar. Entonces, te hace daño y de todas maneras el hombre insiste. Dice el libro de Isaías, eh, capítulo 56. Vamos a Isaías 56. Estamos tocando pasajes que hay veces que no tenemos oportunidad de tocarlos. Dice Isaías 56, versículo 12. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Aquellos que solamente se la quieren pasar borrachos, 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 un día, otro día, que tienen resaca, que tienen gastritis, que tienen reflujo, no importa, vamos a emborracharnos otra vez. ¿Eh? Vámonos por algo picoso para que la gastritis todavía se ponga más complicada y esto, no, eso a Dios no le gusta. Dice el Salmo 100, antes, Isaías 28, aquí mismo. Isaías 28, dice el versículo 7. Mas también estos cerraron con el vino y con la sidra, y aquí dice una palabra que así está escrita aquí. Se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Entonces, sí hubo sacerdotes que cayeron en el alcoholismo. Hubo, aquí dice, profetas que no se guardaron y cayeron en el alcoholismo, ¿sí? Y dice aquí Dios, erraron en su juicio. Dice el libro de Efesios, no, Proverbios 20, antes, Proverbios 20. Les iba a dar un texto de Salmos, pero ya el tiempo se me está acabando y tengo que pasar a algo más. Dice Proverbios 20, versículo 2. El versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare, no será sabio. ¿Cuántas locuras cometen alguien que está en ese estado? Rompe los vidrios de su casa, golpea a su mujer, golpea a los hijos, destruye, ya le aventó algo a la televisión, ya la rompió, ya ofendió al vecino, ya tiró tantas cosas, destruyó, y ya cuando pasa la borrachera, se da cuenta de todo el desastre que hizo. Perdió sus sentidos, perdió su juicio, y después hay cosas que quiere componer, y resulta que, oye, ¿por qué te dejó la mujer?
Por borracho. Oye, ¿por qué se fueron tus hijos? Por borracho. Oye, ¿por qué perdiste tu trabajo? Por borracho. Oye, ¿por qué perdiste este amigo? Por borracho. Entonces, Dios te quiere prevenir de eso y te dice, no ames el vino. El vino hace esto, 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 esto. ¿Sí? No lo ames. Dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Ya vamos a ir concluyendo, ya nada más unos 4 o 5 versículos más. Dice Efesios capítulo 5 versículo 18. Teniendo perdón, 5:18, estaba leyendo 4, perdón. Dice así, y no os embriaguéis de vino, en lo cual, ¿qué hay? Disolución, mas sed llenos de espíritu. Entonces hay ocasiones que alguien que toma se vuelve muy pleite, con todo mundo quiere pelear. Pasa una mosca en sentido contrario al que él quiere y ya quiere pelear con la mosca. ¿Sí? Entonces se aumenta la agresividad. Claro, hay borrachitos que se ponen, el borrachito que se pone muy alegre y se ríe de todo, ¿verdad? El borrachito que se pone muy agresivo, el borrachito, es decir, hay una alteración de los sentidos y de la conducta, ¿sí? Y de la sensibilidad. Dice, ahora, con todo esto que estamos viendo, el vino es malo, el alcohol es malo. No, es que hoy lo que se habló es que el alcohol es malo. Entonces, si te vas a inyectar, no te pongas alcohol. No, o sea, no vamos con esto a decir eso, ¿verdad? Ni que si nos hacemos una herida no podemos desinfectarla con alcohol, porque el alcohol es malo y vaya a hacer que pierdas la razón si te echas alcohol en una herida. No es así. Tiene que entrar en tu torrente sanguíneo, llegar a tu sistema nervioso, ¿verdad? Alterarlo, pero son cantidades en exceso. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23, y vamos a entender este pasaje. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, fíjense lo que le dice. 1 Timoteo 5 23, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago. ¿De qué vino le está recomendando Pablo a Timoteo? A ver. Del vino fermentado, exactamente. ¿Por qué el vino fermentado ayuda en las enfermedades estomacales en vez del agua? Fíjense que el agua, pues si no está purificada, es una fuente de qué? Pues de bacterias, de microbios que nos podemos estar tomando. Pero sin en cambio en un vino, ¿por qué las bacterias y los microbios no prosperan? Por el alcohol que hay ahí. Entonces, cuando alguien tiene problemas en su estomacales de infección, pues es mejor tomar el vino con alcohol, que hace que aquellas bacterias, aquellos microbios se mueran. Y alguien puede decir, ¿cómo? Sí, está documentado el caso de Alejandro Magno y su ejército. Dice que llegaron a unos lugares en donde no había manantiales, el agua estaba estancada y empezaron a tomar de esa agua y muchos fallecían. Entonces Alejandro dijo, no, se olvidan aquí, no vamos a tomar ya más agua, todos por favor a tomar vino. Y resulta que las enfermedades se acabaron, ¿sí? Dice en el libro de eh, Isaías 22, Isaías 22. Dice el versículo 13. Muy bien. Si alguien ha ido a un restaurante, ¿no? Si hemos ido a un restaurante en donde nos ofrecen carne, el mesero dice, ¿gusta acompañar su carne con algún vino? ¿Qué vino ofrecen? ¿Un vino dulce o un vino ya añejado? Un vino añejado. ¿Por qué, por qué ofrecen un vino añejado? Bueno, el vino que contiene alcohol, dice Isaías capítulo 22,
que acompaña la carne, y es que ayuda a la digestión. Pero una cosa es de que tomes para acompañar una carne que estás comiendo, y otra cosa es de que lo tomes solo en compañía de tus amigos y que te lo bebas como si estuvieras, si no hubieras tomado bebida en mucho tiempo y te alcoholices. Eso no es bueno. Dice Isaías 22, versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando bueyes, comer carne y beber vino, diciendo, comamos, bebamos, que mañana moriré. Bueno, aquí se ve claramente el uso de la carne y del vino en la misma comida. Hay algunos que le llaman a eso los famosos vinos de mesa. Muy bien. Eh, Dice Romanos 13, versículo 13. Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, que es un pues exceso de deseo de comer, y borracheras, no en lechos, disoluciones, no en pendencias y envidias. Entonces, esas cosas eh, son conductas de alguien que no conoce de Dios, que anda de noche, en ignorancia. Pero le dice a la iglesia, ya tú andas de día, ya no andes así. Pero ¿qué pasa cuando alguien, eh, meditando la Biblia, dice, pues el alcohol es malo? Sobre todo alguien que, pues a lo mejor ha tenido malas experiencias y dice, todo lo que es alcohol es malo. Dice en el libro de Romanos 14 un consejo muy importante. Dice Romanos 14, versículo 21. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Si ustedes a lo mejor acostumbran, pues, tomar de vez en cuando comen carne, alguna copa de vino, pero eso escandaliza a alguien que viendo las escrituras y entendiéndolas él de esa manera, porque apenas va conociendo, dice, no, es que si yo veo que alguien está tomando vino, es que quiere decir que es borracho. No, hermanos, hay muchos que toman por cuestión digestiva, ¿sí? Tienen que tomar bebida y no es para emborracharse. Ay, pues Timoteo no era borracho, era alguien que dirigía la iglesia. Y sin en cambio Pablo le da recomendaciones de que tome vino para su problema intestinal. Pero si hay alguien que se escandalice por esas cosas, dice Pablo, mejor no tomes nada. ¿Sí? Es mejor que aquella persona, aquella alma no se escandalice, no vaya a dejar por eso la congregación. Cristo Jesús, en la cena, él ofreció vino nuevo, ¿sí? Vino nuevo. Pero hay un pasaje, me parece que es en el libro de Mateo, no recuerdo ahorita si es Mateo 11, Mateo 19, en donde dice que muchos lo tachaban a Cristo Jesús de comedor, comelón y bebedor, ¿sí? Eh, Esto no quiere decir que Cristo Jesús andaba emborrachándose con sus discípulos. No, no es así. Ahora bien, hay veces que nosotros nos preocupamos por observar mandamientos o consejos en donde Dios nos aconseja no tomar en exceso alcohol. Pero quiero que sepan que en la Biblia no solamente hay borrachos materiales, sino hay borrachos espirituales. Y ya no me va a dar tiempo de verlo. Nada más lo vamos a dejar como una inquietud. En la Biblia se habla que alguien que toma de muchas doctrinas es aquel, tiene un comportamiento como el borracho.
de tantas cosas que, según él, admite en su vida, tantito cree en tal religión, tantito de esto, tantito tal doctrina, tantito de aquello. Hace tal mezcla que termina confundido, que pierde su sentido de razonamiento, que a las cosas buenas les dice malas, a las malas buenas. Entonces, aquel que es llevado de un lado para otro, pues se comporta como un borrachito, no material, sino en su pensamiento. Es decir, tantito se va para acá, tantito hace algo, tantito para allá, anda como el borrachito de un lado para otro. Pero ese ya será tema en otra ocasión. Los borrachitos espirituales, porque Dios no quiere que seamos borrachos espirituales. Quiere que nosotros nos alimentemos de una sola doctrina, de una doctrina pura que no esté alterada. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta plática. Vamos a quitar los textos. Yo espero que este tema les ayude en algunos consejos que dimos. Dios aconseja no caer en el alcoholismo porque pues ya vimos varios ejemplos de las cosas que hace el alcohol en el hombre. Entonces, aquellas personas que están padeciendo esto, hay que ayudarles, ¿sí? Hay que hacer que el alcohol no las controle a ellas y mostrarles a Dios y que Dios no te prohíbe cosas, te prohíbe los excesos, ¿verdad? Los excesos. Eso es muy importante. Bueno, pues yo espero que les sirva lo que poquito que vimos en esta noche y que Dios sea con ustedes en esta semana. Paz a vosotros. A vos, Paz. A vos, Paz.